El siguiente gran talento de Amadroa ya está aquí. No podíamos esta semana no hablar de Fer López. Marcos Piedras. Muy buenas. Uno más. Uno más y este no es uno cualquiera, ¿eh? Este lo llevamos tiempo advirtiendo en radios, en postpartidos, en análisis de cantera. Muchos años. Pero aún no había un motivo por el cual dedicarle un vídeo explícito a toda su trayectoria, Marcos Piedras. Pero esta semana pasada, en Somos, el gol de la victoria que nos mete de lleno en la pelea por la naranjada, como esta camiseta que tengo aquí atrás, es él, es Fer López. Exactamente, el protagonista de la semana, y tú lo decías, que ha habido grandes momentos y actuaciones del bueno de Fer López, pero nos faltaba decir, el día que meta su primer gol en primera con la camiseta del Celta, ese día tendrá su vídeo y no podía ser de otra forma. Peteño. Desde aquí agradecer a todos estos chavales de la generación general, de Zapalo Durán, a Javi, a Alfon, también a Fer, que os habéis puesto de acuerdo para ir yendo más o menos uno cada 15 días, lo cual a nosotros a nivel de contenido nos facilita mucho la labor de contar vuestras historias, y esta semana le toca al Principito. Habrá que ver si se queda este mote. Buah. ¿Te gusta? ¿Tú lo compras? Sí, sí. Yo no estoy muy en el barco, pero tampoco tengo ninguno mejor, ¿eh? Lo banco al 100% porque lo ha puesto nuestro amigo y compañero Alex Gesto, y vale. a apodos no hay que le gane. Fer López, de la generación 2004, que actualmente una de sus principales características más llamativas cuando lo veis por la tele o lo veis en el campo es su altura, su estatura. 1,88 dice ahora mismo Transfer Market que mide, pero en los últimos estudios que le habían hecho de crecimiento en el club en la pasada pretemporada se hablaba de que Ferlo podía llegar a rozar los 2 metros, es decir, no descartemos que de aquí a los próximos 6 meses, un año, que aún está en su proceso final de crecimiento el bono de Fer, acabe alcanzando ese 1,95 m, lo cual le haga un jugador mucho más potente y llamativo por la calidad técnica que tiene con el pie, ¿no, Marcos? El Peter Crouch Vigués y aparte en guapo. En guapo. Porque Peter Crouch no era, y con bastante más calidad, habrá que decir. Hombre, ¿dónde va? Claro, es que estas son de las principales cosas que vais a ir viendo a lo largo del vídeo hablando del bono de Fer, y es que esa calidad que tiene con el pie es precisamente consecuencia directa de la ausencia del físico que tuvo hasta una edad muy tardía. Exacto. Fer López explota a crecer a lo bestia en la pandemia hace 5 temporadas, cuando él ya era cadete, ¿vale? Cadete juvenil, estaba ya en el salto. Pero mientras todos sus compañeros de generación ya empezaban a crecer, Ferlo se quedó chiquitín, se quedó bastante canijo. Sus exentrenadores inferiores dicen que 1 o 2 cabezas por debajo del resto de sus compañeros y rivales, tanto es así que el Celta decidió hacerlo rápido de Bouzas. Exactamente, y esa cesión al rápido de Bouzas, que a la mayoría de celtistas nos recordará esa cesión que también tuvo que tener Yago Aspas cuando no tenía importancia en el Celta. Pues Claudio dice que no hay que compararlos, ni mucho menos, porque todos sabemos quién es Yago Aspas y no hay que coger esa presión. Pero, hombre, son varias cositas ya, y que el mejor jugador de tu historia, si tuviera que cedido el rápido de Bouzas y tu gran perla a día de hoy también lo haga, el fútbol es a veces guionizado y te hace agarrarte a estas cositas. Y esto también es un ejemplo para esos chavales que puedan estar viendo ahora este vídeo y estén en ese momento de 15, 16 años, no solo en fútbol, en básquet. A mí mismo me pasó, le pasa a mucha gente, de no ver todos cómo, van a ser la ver Lamine cómo Yamal. te quedas pequeñito, tranquilo, que acabas creciendo. Fíjate más o menos, evidentemente, si tus padres miden los dos 1,50, pues por ahí vas a andar. Vas a ser Pero si los dos miden aproximadamente, haces la media y te sale un 1,75, 1,80 o uno más 90, como era el caso de los padres de Fer, pues oye, tranquilo, que el tiempo te acabará poniendo en esa tesitura. No te vuelvas muy loco, chavalín. Siguiendo con la historia de Fer, para más ímpetu, o sea, para hacer más énfasis, no ímpetu, que son cosas diferentes. Fer López era suplente en aquel Rápido de Bouzas cadete. Con 16 años, Fer López, 16 años, que hay quien piensa que con 16 años ya tienes que estar debutando en primera división, Fer López era suplente. Llega la pandemia, explota a crecer y tiene el problema, Fer, de empezar a ser descoordinado. Es decir, ahora que ya soy bueno técnicamente, además Fer López saca la buena técnica a base de tener que cubrir las carencias físicas. Es decir, si yo soy más pequeño y tengo que ser súper fino técnicamente para que no me virren la pelota, o recibir y soltar la pelota antes de que me lleguen a chocar, esa es una de las características, una de las razones por las que Fer López es tan fino con balón a pesar de su gran estatura. Normalmente cuando vemos este tipo de jugadores de 1,90 m son bigardos que van al chop, que dominan el campo a través de la corpulencia, del balón dividido. Fer López acabará por coger eso, porque Fer López cuando lleve pues 5 años más en ese cuerpachón que va a tener, pues va a ser un tío que además de lo técnico domine lo físico, pero de momento destaca más por lo técnico que por lo físico, Marcos. Sí, pero yo creo que lo decías tú, que con los años lo cogerá y salvando las distancias, porque son futbolistas completamente diferentes, al menos en lo físico. Con Gabri Veiga, tú ves el Gabri Veiga que debuta con el primer equipo y el que se va
Arabia, y es un jugador que físicamente creció, vamos, una absoluta barbaridad. Y que la gran virtud, y por lo cual yo creo que Fer López está en la mirada de todos los agentes, de todos los futbolistas, es la calidad que tiene Fer López, que más allá del físico es lo que destaca de él. Sí, hay que decir que en ese proceso de crecer decidió apostar él mismo por entrenar allá por 2020 de forma individualizada con un entrenador específico para mejorar la movilidad. Esto se lo comentaba en una entrevista al Diario Atlántico, y decía que al principio se encontraba descoordinado, pero a base de trabajar movilidad fue encontrándose mejor y encontrándose más a gusto en ese cuerpo nuevo que le había tocado vivir en cuestión de los meses que duró la pandemia. Fer López se dice que creció en torno a unos 20 centímetros solo en el confinamiento. Es decir, el año de pandemia Ferro debió pegar un estirón de en torno a 25, 30. Una santísima barbaridad. Es una barbaridad, porque tú sales... Te vas de clase, sus compañeros de clase veían a Fer López chaparrito y llegan a después y lo y pensaron que era su primo, ¿no? El de Cuenca. Hay veces que el cambio físico, como comentabas tú, llega, pero también hay que ganárselo. Si fortaleces eso, pues ayuda. Sí, señor. A partir de ahí, Fer López sigue cumpliendo su ciclo. La temporada siguiente alterna juvenil también con el Celta C Gran Peña. En el Celta, evidentemente, venga el chaval fornido que le vuelve en verano y dice, cuidado con este chico. En ese Celta juvenil de la mano de Freddy Álvarez, los más friki cantera lo descubrimos en aquella eliminatoria que Las Palmas le mete, creo que es 3-4 en la ida y 5-0 en la vuelta o algo así. Las Palmas, creo que fuera 4-0 en la ida y 3-4 en la vuelta. Bueno, 4-0 en la ida, 3-4 en la vuelta. Vamos, nos metieron una Malleira guapísima en aquellas Las Palmas juvenil. Volaba Johan Guedes, actual extremo del Celta Fortuna, me acuerdo de aquel chavalín. Y ahí Fer López ya era un chico grande, ya era un chico que le veías cosas, pero era un juvenil que, siendo honestos, iba justito para el objetivo que suele ser de una cantera grande de España, que es intentar llegar lo más lejos posible en esa Copa Campeones. Tú coges aquella plantilla y del Celta Fortuna actual está Fer López, Moja, que arrancó la temporada, y Robert poquita Carril, cosa más. Saliendo. Está Conde también, estaba aquel ya juvenil división de honor, pero poquita cosa. Luego mucho futbolista que evidentemente ha ido nutriendo las categorías inferiores del fútbol gallego, segunda ref, tercera ref y preferente. A partir de ahí, Fer, ya el año siguiente lo vemos más en dinámica de Celta Fortuna, que es la temporada pasada, donde tuvo que pelear el puesto con Raúl Blanco, capitán general del equipo, uno de los pilares fundamentales de Celta Fortuna temporada pasada, y Ferlo disputa como titular solo 13 de los 33 partidos de la pasada Primera Federación. Sí, sobre todo una Primera Federación donde lo comentabas tú, la temporada pasada es cuando el celtista promedio empezó a conocer seguramente a Fer López, porque no son todos friki cantera. Y bueno, sí que es verdad que tenía la competencia de Raúl Blanco, ese tridente que comentamos en múltiples ocasiones de Raúl Blanco, Pablo Durán, Alfón González, pero que fue de menos a más durante la temporada. En el tramo final de temporada, ya con Freddy Álvarez, ya que Claudio Girales había subido al primer equipo, consiguió arrebatarle, yo creo, el puesto de titular al de Moaña, y sumando unos muy buenos números para las intervenciones que había tenido. Ya esta temporada pues habla de por sí solo. Sí, la temporada pasada ya nos deja alguna muestra de su calidad con detalles de bastante importancia. El año pasado contra Barça Athletic, un partido de un Barreiro que mete un golazo rival. Contra el Sestao mete un gol Fer López el año pasado de bandera, y ya vas viendo que este chico, entrando muy poquito, tiene cosas. Es más, los días que Ferlo arrancaba de inicio le costaba completar más allá del minuto 50-60, y con esa cantinera llegamos a esta temporada. Me acuerdo que esta temporada, en el partido de debut del Celta Fortuna contra el Baracaldo en Balaídos, decimos, vale, muy buen partido de Fer López, pero a partir del 65, del 70, no sé si incluso llega a ese minuto en el campo, creo que lo sienta antes Freddy, se le subían los gemelos, hasta la nuca. Un Ferlo que era el siguiente paso que le tocaba dar. Una vez ya había desarrollado, tenía que muscularse, tenía que ser capaz de ganar corpulencia y ganar resistencia para completar partidos en Primera Federación, y estamos hablando de hace menos de un año, estamos hablando de agosto de 2024. Sí, porque había mucha gente que con las buenas actuaciones que estaba haciendo esta temporada en Primera Federación con el Celta Fortuna decían, hay que convocar a Ferlo ya para el primer equipo, y nosotros lo que decíamos siempre es sí, por calidad, por tipo de jugador, es muy muy bueno, está llamado a ser la gran apuesta que tenga el Celta la próxima temporada, pero veíamos que le costaba acabar partidos en Primera Federación. En el tramo final de su etapa en el Celta Fortuna, del cual aún sigue teniendo ficha, veíamos que, oye, Fer ya es capaz de aguantar los partidos en Primera Federación, y decíamos, el salto a Primera es muy grande, ¿no? Como bien decía Rafa Benítez, que la cualidad sabemos que no, pero lo físico lo puede notar un futbolista. El propio Fer dice que el salto que hay entre Primera Federación y Primera División en cuanto a lo físico es una absoluta barbaridad. Llegó ese momento, y a partir de ahí Fer López, que ha ido de menos a más en la temporada con el primer equipo, de menos a más también en minutos Lucas Peteiro, y que a día de hoy ya no sé si podemos decirlo
Que es futuro, lo tengo claro, pero yo creo que es más que presente del Celta. Sí, es uno de los jugadores fundamentales. Esta temporada en Primera Federación han completado unos 1.411 minutos, con, lo tengo aquí apuntado, 4 goles, 3 asistencias en 17 partidos. Guarismos bajos para todo lo que genera, diré. Le ha costado aterrizarlo a números. Ese jugador, al igual que Yago Aspas en su... Que cuidado, luego iremos a esas comparaciones, ¿no? Que Claudio trata de frenar constantemente, pero hay más allá de lo futbolístico en lo que es el dios del fútbol, las conciencias que decidido el dios del fútbol que existan, pues las existen y luego te las contaremos, pero a lo que iba es que el Yago Aspas, antes de Paco Herrera, yéndonos a 2012, 2011, era un jugador que buscaba constantemente las escuadras. El Yago Aspas, después de Paco Herrera, entendió que, oye, ponla entre los 3 palos y que te la saque el portero. Fer López yo creo que aún está en ese proceso. Después, de hecho, luego contaremos también una anécdota sobre esto, que ya ha contado en una entrevista La Voz de Galicia. Y es que Fer López en Primera Federación, tú este año lo veías, que hacía 2 buenas acciones y a veces en vez de soltarla buscaba un tercer regate, eliminar un tercer hombre en alguna transición, y cuando se plantaba delante de puerta, rara es la vez que no busca la escuadra. Sí, no, y la mayoría de las veces pues le salía bien. Recuerdo un partidazo que estaba jugando Óscar Marcos de MVP, que Fer López con un trayazo a la escuadra en el último minuto pues le acaba arrebatando el MVP del partido al de Vilasoán. A partir de ahí, lo comentabas tú, un futbolista que tiene que ir, esto es un proceso que acaba de llegar, que ha sido un futbolista que no lo ha tenido nada fácil y que siempre se puede decir que ha llegado tardío en ese proceso, pero que estamos ante un Celta que el mismo Marco Arcés lo defiende en cada rueda de prensa. Esta temporada la nueva idea del club es adelantar procesos. Con Fer López se han adelantado, quizás en otras circunstancias, o mismo la temporada pasada con Rafa Benítez en el banquillo, no estaríamos viendo lo que estamos viendo, pero Fer López se suma a los Javi Rodríguez, Hugo Álvarez, Damián Rodríguez, que pasito a pasito ya están en primera división, y con todo eso que hemos contado, llegó la primera oportunidad de Fer López en San Pedro de Alcántara en la primera ronda de Copa del Rey. Ya estuvimos para verlo, no sé lo que dijimos en la radio, probablemente dijimos, guarden este momento porque este chico tiene algo diferente. El 30 de octubre, en plena Dana, en San Pedro, en Málaga, debutaba Fer López, al mismo día que también debutaba, por ejemplo, Miguel Román, que me acuerdo que también debutó ese y yo el Lago, mismo si no me día. equivoco, ¿no? Yo el Lago, yo el Lago debutó el año pasado ya. Bueno, sí, pero claro. en partido de Copa del Rey, me refiero, contra el Valencia. La enciclopedia era si no vas tú, no voy yo. Pues puede ser. En Copa seguro. En Copa seguro, pues en Copa Creo seguro. yo. Se le dice Piedras, yo ahí no me meto. El caso es que ese día, pues sin más, debuta ahí tiene su ratito, pero hay que ser claros. Contra un equipo de 3 categorías menos contra el que solía jugar semana tras semana en el Celta Fortuna en Primera Federación. Después llega su primer gol en el siguiente día, que aquí hay que hacer ya sin paréntesis, aquí vuelvo a hacer mención al dios del fútbol, porque Fer López anota sus primeros 2 goles con el primer equipo, con esta camiseta naranja que tengo aquí detrás, no esta concretamente, sino una igual, naranja, y con su dorsal y su nombre, porque así la vistió él, pero de naranja, en el estadio en el que debuta Yago Aspas 18 años antes, también con una camiseta naranja en el Mántico, en el mítico El Mántico. Es que lo decíamos antes, los guiones del fútbol y los que te hacen esas comparaciones, pero lo decíamos, ¿no? Recuerdo en aquel partido en el que también estuvimos que decimos, oye, Fer lo que hoy igual era titular, que no lo fue, que después entró como suplente con la naranja, con un dorsal del filial como Yago Aspas, y decíamos, quizás la primera gran noche de Fer López viene como la primera Yago Aspas en su debut, ¿no? Pues allí fue 2 goles, doblete, entrando como suplente en esa segunda parte frente al Salamanca. Y bueno, todos pensábamos que era el debut soñado, pero lo conocíamos más adelante porque ese era el debut en Copa del Rey, pero posteriormente debutaba contra el Mallorca Lucas Peteiro, rival que, como bien sabéis, fue también el rival al que le metió su primer gol en primera, pero fue un debut un poco amargo. Sí, señor, el 6 de diciembre debutaba como titular, además, Fer López esta temporada en la visita del Mallorca Oleiros, pero en el minuto 42 se iba a lesionar en una acción, no recuerdo con quién, si con Raillo, con Vallet, en una acción de balón dividido. A Fer López le cazaron entre la rodilla y el tobillo, tuvo ahí una lesión bastante complicada que lo mantuvo 1 mes y medio fuera de la dinámica del primer equipo y del filial, básicamente en plena recuperación, y lo volvimos a ver, como no podía ser de otra forma, porque el dios del fútbol tiene estas cosas, en el Santiago Bernabéu, en el día que estuvo a punto del Celta hacer la machada este año, si no lo hubiesen permitido. Exactamente, después de mes y medio fuera de los terrenos de juego, volvía en aquella segunda parte en el Santiago Bernabéu, donde yo creo que fue uno de los principales artífices de que el Celta pudiese forzar ese día la prórroga y meter el miedo al Real Madrid. Después ya sabemos que el que iba de rojo lo cambió todo, pero nos hizo soñar al celtismo el Jonathan Bamba, quien nos lo iba a decir,
y fue, pues yo creo que no la primera gran noche, porque la primera gran noche llegó este pasado fin de semana a Mallorca, pero sí en el día en el que yo creo que Fer López se presentó un poco al mundo diciendo: me llamo Fer, me apellido López y estoy aquí para ser un jugador de futuro. Y de segundo, González. Además, un Fer López que ha anotado un gol esta misma semana pasada contra el Mallorca de romper, parece contrario a todas sus habilidades, ¿no? Romper al espacio, creer 15-20 metros segundo desmarque, Mingueza que lo pone un balón perfecto, pero ese gol que marca Fer López perfectamente lo podría haber asistido, pero es que no me lo estoy inventando. Es que 5 días antes, el lunes en Baleidos contra Las Palmas, le pone exactamente el mismo pase, pero desde el costado contrario, a Alex Moriba. Lo que pasa es que Alex Moriba no la define con la contundencia con la que ha venido definiendo Fer López en Somos. Entonces, un jugador que se caracteriza por capacidad de conducción, de romper líneas, también regate desde parado, y que también se caracteriza por no solo ser capaz de conducir y romper líneas, sino en espacios reducidos, 1 o 2 toques. Es muy hábil también en esas circunstancias. Se lo preguntaban hace poco, una entrevista a Fer López en este esquema que puede tener Claudio Giraldez. Algunos lo catalogan como un 3-4-3, otros como un 3-5-2, depende cómo lo quieran ver. Y él decía que sí que es verdad que su posición ideal en este esquema de Claudio, la que lleva jugando tanto en el filial como en juveniles, era en ese sitio de Yago Aspas, en ese volante diestro, por decirlo de alguna forma, pero que dependiendo del partido y sobre todo de cómo es la temporada, también podría ejercer desde el doble pivote. Hace apenas unas semanas Claudio Giraldez decía que sí que es verdad que estaba ejerciendo desde el sitio de Aspas, pero que él consideraba que igual Fer López, al igual que fue Gabri con Carvallal, hay que recordar que retrasa un poco a Gabri e iniciaba las jugadas él, pues veía que Fer López podría encajar perfectamente en ese sitio y darle más al Celta. Y lo decías tú, este fin de semana contra el Mallorca tuvo la habilidad de definir, pero hace 2 semanas apenas la de generar con ese balón que le había puesto a Ilais Moriba, en la que para mí ya es la carta de presentación oficial de que Fer López es presente, de que Fer López es el gran futuro que tiene el Celta a día de hoy en la cantera, pero un Fer López que comentábamos antes, todo parece muy bonito, todo parece bonito, pero no lo ha tenido nada fácil, como hemos comentado durante este vídeo. A partir de ahí, Fer López que tiene la gran suerte que yo creo que queríamos tener muchos, que es a veces los sueños o tus ídolos, compartir momentos con ellos. Y Fer López ha cumplido el suyo, Lucas Peteiro, porque en todas las entrevistas decía que Yago Aspas era su gran ídolo de infancia. Él, David Silva y después, por forma de jugar, claramente Leo Messi. Pero que con Yago Aspas, el ídolo de la mayoría de los aficionados del Celta, un chico, Fer López, que aún no lo hemos comentado, y mucha gente, y durante la retransmisión nos pasábamos, decíamos, el madrileño, un jugador que con apenas 4 meses se vino para Vigo y también en su última entrevista con La Voz de Galicia dijo: yo lo único que tengo de Madrid es que nací allí, yo soy vigués. Así que desde aquí, el futbolista vigués, el vigués que como no podía ser de otra forma, tenía como ídolo Yago Aspas, un Yago Aspas que dice que desde el primer momento Lucas Peteiro lo cogió en los entrenamientos y dijo: chaval, te voy a tener que contar un par de cositas. Y como bien comentabas antes, había un Aspas pre-Paco Herrera y un post-Paco Herrera, pues con Fer López creo que también pasa lo mismo. Y el primer consejo que le dio Yago Aspas es: niño, deja de intentar buscar todos los balones a la escuadra, raso, duro abajo, que hay muchísimas más posibilidades de que acabe en gol. Y veremos. De momento no hemos tenido muchas oportunidades de ver a un Fer López finalizar en partido, a ver si le ha hecho caso a Yago Aspas. Además, contra el Mallorca la semana pasada también tiene una ocasión de gol, pero que la tiraba más hacia arriba que hacia abajo, pero yo entiendo que buscar el gol de bandera, ¿no? Al final tiene ese instinto el bueno de Fer López. Un Fer López que ganó el MVP al mejor jugador del Celta en el mes de febrero y que, como anécdota, dentro de todo esto que estamos contando, hay un gestor que está siendo el freno mediático y escudo antibalas para que se hable a más no poder de Fer, que es Claudio Giraldez. Un Claudio Giraldez que cada vez que le preguntan por Fer, cada vez que le comparan con Yago, pide calma, pide esperar a los procesos. Que sí que hay que adelantar los procesos, que es la idea del club, pero que no hay que exponer a los chavales antes de tiempo. Que es una cuestión de ir adaptando poco a poco y que cuando sea útil o cuando sea la mejor opción lo pondrá, como fue el día de su debut en Baleidos contra el Mallorca. Me acuerdo que en la rueda de prensa previa al Celta Leganés, que el Celta vence en Baleidos 2-1, cuando le dicen, oye, que Fer se ha llevado el MVP de febrero votado por la gente, Claudio se ríe y dice que se alegraba por él, pero cree que no lo merecía. Y me acuerdo de decirle a Piedras, por sus narices contra el Leganés no lo pone. Y así fue, después de hacer buenos partidos contra el Girona, contra Osasuna, contra el Betis en la remontada del 0-2, que Fer entra en la última media hora y hace 2 jugadas vitales para la remontada. Una de ellas acaba, 2 de ellas acaban en gol.
no dando la asistencia, pero sí la pre, claro, dije yo, ¿qué te apuestas, Marcos, a que justo después de decir el MVP, Claudio no le dábamos ni el minuto de silencio? Y así fue. El día de Leganés, podéis ir a Transfermarkt a buscarlo. El día después de recibir el MVP, de hecho, fue el día que supongo que recibió el MVP en Balaídos, ¿puede ser? Igual le hicieron en la entrega. No, se da el MVP de la Liga, claro. Pero no, es verdad. No recibió el Estrella Galicia. Es verdad, es verdad. El caso, que Fer López el día de Leganés no jugó absolutamente nada. Y Claudio Giráez está siendo un gestor fundamental en intentar no darle minutos de más cuando él considera que se habla en exceso, se expone en exceso al chaval. Pero por la contra, hay una persona también que es su actual representante, y no podemos obviar esto, que es Jorge Méndez, uno de los principales, por no decir el principal agente por excelencia del mundo del fútbol, que tiene no una, sino dos agencias de representación, y en una de ellas, en Polaris Sports, está Fer López desde hace escasos 2 o 3 meses. Marcos, ¿tenemos que tener miedo a que Ferlo, con contrato hasta 2028, pueda irse de Vigo en el próximo mercado o dentro de 2, potenciado por, además de su talento, su agencia de representación? Yo considero que no, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, y principalmente porque hay que tener en cuenta que los futbolistas juegan donde quieren jugar, sea el agente, sea Jorge Méndez, sea Marcos Piedras o se llama Lucas Peteiro. Un futbolista juega donde quiere jugar. Y hace unos meses, también hace unas semanas, le preguntaban a Fer López sobre ello, sobre cómo fue la elección de su agente. Decía el futbolista vigués que eso había sido una llamada a su padre y que él gestionó mayoritariamente todo, y que no le preocupaba ni fue algo que buscasen porque quisieran salir del Celta, que él quiere estar muchos años en Vigo, que es su casa, que es donde tiene a su familia y a sus amigos, y que ojalá poder seguir rompiendo récords con el Celta y estar muchos años más. En el peor de los casos, en el caso también te digo de que Fer López algún día, que si su trayectoria sigue siendo buena, es lo normal, porque es un futbolista que tiene pinta de ser impresionante, de que la va a romper. Creo que no hay un agente como Jorge Méndez que, ojo, va a ser muy duro negociar con él en una renovación, porque el Celta va a tener que pagar lo que vale el chaval, pero creo que en el caso de una posible futura venta, nos viene bien que sea Jorge Méndez, porque Jorge Méndez sabe vender muy bien a los suyos. Y dicho esto, lo cual, con las últimas relaciones que estamos conociendo entre Celta y Jorge Méndez, no creo que el mayor problema vaya a ser Fer López. Pues amigos, hasta aquí el repaso a la trayectoria de Fer López, el arranque de la trayectoria de Fer López. Esperemos tener que seguir la pista durante 5, 10 o 15 años y que estemos aquí para contarlo. Sin ningún tipo de duda. Este solo ha sido la primera vez, pero vamos si van a quedar. Y quién sabe si la siguiente, este fin de semana mismo contra el Español, hay que hacer otro vídeo de Ferlo. Un pulgar arriba, un like, nos ha ayudado un montón. Un comentario sobre qué te ha parecido el vídeo, cualquier cosa que quieras puntualizar, también nos sirve de muchísimo, que nos encanta leeros ahí en la cajita de comentarios. Y nosotros nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.